Hola amigos de 930 AM Radio Costa Rica, les habla el Life Coach José Antonio Tabora con mi nuevo programa de radio Política Actual y Espectáculo. Entrevista a artistas de la farándula, cine, teatro, moda, políticos, jueces, abogados, fiscales, alcaldes, presidencia de la República. No te lo puedes perder todos los lunes a las 7 de la noche. Política actual y espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora. ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica con mi programa de todos los lunes de 7 a 8 de la noche, política actual y espectáculos. Bueno, y quiero contarles algo. Ayer estuve en el Crown Corovicí en el cierre de la candidata a alcaldía por el Partido Unidad Social Cristiana, doña Denise Echeverría, y doña Maureen Salguero, candidata a la vicealcaldesa del Partido Unidad Social Cristiana, y estuvo muy particular la actividad. Pude notar algunas cosas, ¿verdad? Ustedes saben que yo siempre comento. Pude notar que el ambiente, ¿verdad?, de las alcaldías, las votaciones, etcétera, es un ambiente muy controversial. Se ve mucha gente que quiere ser alcaldes, que quieren hacer cosas por Costa Rica, pero sí pude notar que si usted no tiene plata, usted no puede ser alcalde ni lanzarse a ninguna alcaldía de ningún tipo, ¿verdad? Yo calzo entre ese ambiente, tal vez por el tipo de trabajo que realizo, y me aceptan porque soy coach de vida, entonces no me ven como alguien negativo. Sin embargo, sí pude captar que el ambiente es completamente superficial, que si usted no tiene dinero para sostenerse una campaña publicitaria, marketing digital, marketing político, anuncios de televisión, radio y prensa, y usted no puede tener una aspiración como un futuro alcalde de Costa Rica si usted no tiene medios de comunicación a la par suya. O sea, usted debe tener un director de prensa y alguien que le maneje sus redes sociales, y además todo tiene un costo. Eso puede notar, ¿verdad?, que hay mucha gente que lo hace por el partido y por su candidato a la alcaldía, pero muchas personas quieren que usted les pague, ¿verdad? Como estamos en una época de recesión, si usted no tiene dinero para lanzarse en la parte política, yo le recomiendo que mejor no se meta, ¿verdad? O busque un candidato o alguien que lo apoye, ¿verdad? Que lo apoye económicamente y sea un donador y lo apoye, ¿verdad? Por ahí me dijeron que los chinos, y yo ni me digan porque los voy a buscar, ¿verdad? Algún chino que patrocine, eso me dijeron a mí. Y usted necesita, ¿verdad?, como consejo a todos los que me están escuchando, futuros candidatos a la presidencia de la República, ministros, diputados, alcaldes, ¿verdad? Porque vi en esto mucha gente que quiere ser alcalde o que quiere ser vicealcalde o quiere ser regidor, pero no tiene los medios de la parte económica, y me da mucha pena decirle esto a usted, pero sin dinero usted no puede tener respaldo político, porque estamos en recesión, la gente no tiene plata, ¿verdad? Y si se va a lanzar y va a pensar que solo por chancletear y tocar puertas usted puede ser alcalde, quién sabe, lo dudo mucho. Y para eso los resultados de las votaciones del día de ayer. Tengo dos invitados de lujo en esta noche. Don Claudio Alpizar, un famoso politólogo con una carrera en televisión y en radio. Además, mi amigo, yo lo considero mi amigo, me hice amigo de él, ¿verdad? Porque además lo admiro, yo soy fan de él, y yo dije, ay, sí, me gusta lo que este hombre dice, las entrevistas, y yo dije, uy, tiene razón, ¿verdad? Hay mucha gente que desconoce la capacidad de don Claudio Alpizar, pero yo sí la conozco muy bien y por eso lo invité. Es un invitado que trae mucho análisis político y para mí es un privilegio tener como invitado en mi programa Política Actual y Espectáculos. Buenas noches, don Claudio Alpizar. Gracias, José y Raúl, un placer estar aquí con ustedes y ojalá que nuestras intervenciones el día de hoy sean atractivas y de interés para tu audiencia. Muy bien, también me hice amigo de don Raúl Zamora, ¿verdad?
don Raúl Zamora y yo tenemos algo muy particular, que él es un hombre de fe como yo, ¿verdad? Y lo conocí en el Hotel Aurora Holiday Inn. Resulta que una señora candidata a regidora me lo presentó y de ahí hasta el día de hoy todos los días le escribo algo, ¿verdad? Cuando me di cuenta que no podía participar en la alcaldía de San José por algunas situaciones con el Tribunal Supremo de Elecciones, me puse muy triste, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo ese hombre con esa potencia que tiene? Yo pienso que bueno, que no pasó a más, ¿verdad? No entiendo por qué, pero para eso lo traje hoy, ¿verdad? Yo he estado, como dicen en Costa Rica, pulseándole la entrevista desde el día en que lo conocí, pero no se dio hasta el día de hoy. Entonces me dijo, bueno, está bien, después de las votaciones, entonces te acepto la entrevista. Hasta aquí está don Raúl Zamora del partido Pueblo Soberano. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Así es, buenas noches, José Antonio y don Claudio también, pues un gusto. Primero, darle las gracias también a Radio Costa Rica por la invitación a tu programa, poder compartir con semejante, digamos, importante analista, porque sí también escucho tus programas, don Claudio, Gracias. así que te agradezco mucho poder compartir con ustedes, José Antonio. Creo que tu labor siempre ha sido definitivamente el que persevera lo logra, y eso es parte de la esencia de un life coach, así que creo que todo va a ser muy positivo y esperemos que esta sea una noche muy enriquecedora para todos. Sí, bueno, hay algo muy importante de esto, ¿verdad? Que cuando uno le trabaja a Dios, ¿verdad? Hay muchas formas de trabajarle. Lo mío es como un coach de vida y eso lo he llevado a la parte política, a la parte gubernamental, a la presidencia de la República, ¿verdad? Y a dos figuras públicas como el día de hoy. Don Claudio, ayer vimos unas votaciones inesperadas, ¿verdad? Habían cosas como uno pensaba. Bueno, yo también tuve el privilegio de entrevistar a don Mario Vargas por el Partido Liberación Nacional. Tuve la exclusiva, ¿verdad? Todavía no entiendo cómo fue que lo logré, pero estuve en el Hotel Radisson haciendo la exclusiva de prensa con él y muchos pensaban que don Claudio Alpizar no iba a opinar, ¿verdad? Don Claudio, perdón, no iba a opinar sobre esto, pero yo dije, no, yo lo voy a buscar y le voy a preguntar, ¿verdad? ¿Qué piensa él de que Liberación se le acabó el pastel? Ya no están. Vamos a ver, a mí no me sorprendió en absoluto nada de lo que pasó el día de ayer. Inclusive había dado a un medio, a Visión Costa Rica, una entrevista que se publicó, creo que fue el jueves o el viernes, donde yo hacía un análisis y decía que seguramente Liberación iba a seguir siendo el partido que tenía más alcaldías, pero que iba a perder bastantes alcaldías. Y así fue. Sigue siendo, digamos, el partido con más alcaldías, pero sustancialmente bajo 14. Ahora, eso no es un fenómeno nuevo. Liberación, si mal no recuerdo el número, eran 56 o 57 alcaldías las que tuvo en el 2012. 5-9. 5-9, después de, que dice Raúl que 5-9, después de eso, 4 años después, baja alrededor de 50, 51, y la última bajó a 44 y ahora baja a 29, 30, no se sabe todavía con exactitud cuánto. O sea, es un camino que ha venido en descenso. También es cierto que Liberación, cuando logra esas 59 alcaldías, las logra en un momento en que el Partido Unidad Social Cristiana entró en una crisis terrible por el tema de los expresidentes. Su organización, hubo mucha gente que abandonó el barco, y los otros partidos pues eran todavía muy pequeños, era la época todavía del bipartidismo. Entonces eso benefició a Liberación para llegar a tener 59. Después algunos partidos empezaron a recuperar un poquito de terreno. Pero lo más interesante de todo eso, el error más grande que puede cometer uno en este análisis, es creer que lo que vimos ayer representa algo para el 2026. Cuando Johnny Araya se propone en el 2014 para ser presidente de la República, tenía 59 alcaldes. Perdió. Cuando Antonio Álvarez se propone para ser candidato a la presidencia, ni siquiera llegó a la segunda ronda y tenía 51 alcaldes. Y José María Figueres pierde y tenía 44 alcaldes.
Algunos piensan que los alcaldes, o lo que pasa en las campañas de alcaldía, es sinónimo de fortaleza para que el partido enfrente a las nacionales. Son dos fenómenos totalmente diferentes, no se pueden comparar. Y le pongo un ejemplo, contrario a esto. El PAC en esa elección de alcaldes del 2012 logró 5. En el 2014 Luis Guillermo fue presidente de la República. A los 2 años siguientes vienen las alcaldías y el PAC sube de 5 a 7 y Carlos Alvarado es presidente con 7 alcaldes nada más. ¿Cuántos alcaldes tuvo el presidente Rodrigo Chávez? El partido 0. O sea, partir de la premisa de que estas elecciones que pasaron ayer domingo definen el marco del 26, no. Ahora, sí es una debacle para el Partido de Liberación Nacional el perder tantas alcaldías, pero también llama la atención que otros suben, hay partidos que suben y tienen una gran algarabía, como el Partido Unidad Social Cristiana, pero todavía es muy bajo en relación a lo que alguna vez tuvo la Unidad. Pasar de 16 a 20, pues para ellos es una alegría, pero sigue siendo muy bajo. Otro análisis que hay que hacer es cómo le fue a los partidos representados en la Asamblea Legislativa. El partido, con todo y lo que podamos ahora analizar de las diferencias que se han dado en interno del partido oficialista, el Partido Progreso Social Democrático, se habla que si acaso va a tener 2 alcaldías. El Frente Amplio solo en León Cortés una. Fabricio de Alvarado, que tiene 7 diputados en Nueva República, saca solo 2 alcaldías. El partido que tiene 6 diputados, Liberal Progresista del IFEN6, saca 3 alcaldías. Es para que veamos que el fenómeno es muy diferente. Y creo que este fenómeno también se ha acentuado en esta campaña porque han aparecido partidos que representan a cantones y ya no esa visión nacional, porque los partidos de visión nacional, como la Unidad y como Liberación, hace muchos años perdieron la perspectiva cantonal y se volvió un trampolín para ser candidato a la presidencia de la República, para buscar una diputación y poca concentración en los problemas de la comunidad. Entonces hay alguna culpa también de ese desinterés que hay en lo que sucede en el país, en las comunidades por esos partidos. Yo me puse a ver un mapita que en Cere hoy creo que fue donde toca uno cada parte de los cantones del país y oyendo quién ganó, y me llamó la atención algo, Raúl y José, algo muy interesante. Usted toca todos los cantones que tienen frontera con el mar, ya sea en el Atlántico o en el Pacífico, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, y Liberación solo ganó en Liberia y en Siquirres. O sea, eso te da una muestra de la debilidad que está teniendo Liberación. Te vas al sur y pasa algo parecido. Liberación se ha concentrado hoy por hoy en el centro del país, en cantones pequeños, pero algunos de ellos con mucha población. Y eso le permite también, en alguna medida, a pesar de que el partido ha bajado sustancialmente su caudal electoral, su gente, sus seguidores, todavía queda, porque lo vi ayer en 2-3 centros que estuve, la mayoría de gente que acude a los centros de votación es gente que supera los 40 años, cuesta mucho ver juventud. Entonces Liberación todavía mantiene alguna clientela electoral de esa edad que le permite, en procesos electorales como el de ayer, donde hubo un abstencionismo que ronda el 70%, un abstencionismo que le favorece a que pueda tener una base un poquito mayor y por eso logra sacar 29, 30 cantones ganándolos. Después me fui, hoy antes de venir acá, vi un conteo también de los regidores y de los regidores y sin regidores, solo de regidores. Y la mayoría de los cantones quedaron hechos una ensalada rusa, ¿verdad? Los partidos representados con 2, cuando encontrás un partido muy fuerte, donde hay muchos regidores, tiene 3, pero también es otro fenómeno. ¿Eso qué va a obligar? A que todo aquel alcalde, porque acordemos que el alcalde es como el pequeño presidente de ese cantón, y el municipio, el consejo municipal es como una pequeña asamblea legislativa. Eso va a obligar mucho a esa conversación entre ambos sectores, y creo que lo que hemos visto en el actual Poder Ejecutivo es una muestra de la necesidad en que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se hablen. O sea, un alcalde que pretenda, partir de la premisa que partió el presidente Rodrigo Chávez, de obviar a la Asamblea Legislativa, o de obviar en este caso a los alcaldes,
a los consejos municipales se les va a complicar mucho. Entonces tiene que haber mucha negociación y mucha conversación. Sí, vamos a hacer una primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Raúl Zamora del partido Pueblo Soberano, que nos viene a contar qué fue lo que pasó y por qué motivo don Raúl no logró estar en las votaciones de la alcaldía de este año. Ya regresamos. ¿Qué podríamos mejorar en el periodismo costarricense? La prensa es sin duda la garante de todas las libertades. Decía Mirabeau, que el personaje famoso de la Revolución Francesa en 1789, que además es guillotinado también. La prensa, repito, es la garante del resto de libertades. Por eso admiro al presidente, que ha dicho claramente: defiendo hasta el derecho de mentir. Como garante de las demás libertades, muy respetuosamente pienso, no solo la prensa en Costa Rica, en el mundo, porque en todo el mundo hay prensa de todo tipo, pero pienso que específicamente en este pedacito de tierra, la prensa sería un canal maravilloso para mejorar la calidad de vida del pueblo, para mejorar la cohesión social, valga la redundancia, de la sociedad, como individuos de un mismo grupo, de una misma patria, de un mismo territorio, y no dinamitar puentes, y sobre todo distorsionar información. Eso no se vale, eso no es justo, no se vale mentirle al pueblo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del mundo del espectáculo? Habla José Antonio Tabora para promocionar mi columna de espectáculos en el periódico La Voz de Goicoechea, donde voy a hablar sobre comida gourmet, arte, moda, teatro, danza, cine, entretenimiento y todo lo relacionado al mundo del espectáculo. No te lo puedes perder todos los viernes, mi columna de espectáculo en el periódico La Voz de Goicoechea. Habló para ustedes José Antonio Tabora. Y estamos en el siguiente bloque de mi programa Política Actual y Espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora, y tengo a don Raúl Zamora del Partido Pueblo Soberano. Don Raúl, me dejó vestido y alborotado. Yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Buenas noches, José Antonio. Pues primero que nada, un gusto. Don Claudio, nuevamente un gusto. Buenas noches. Para nosotros fue un impacto, pero bueno, ya nosotros estábamos al tanto de lo que estaba sucediendo. Definitivamente tuvimos una muy buena, llevamos una muy buena propuesta, llevamos un gran equipo de trabajo. Creo que el mejor equipo de trabajo podíamos estar presentando. Y en algún momento el referirse a lo que corresponde de ser un partido oficialista, en este caso veníamos con las raíces del partido de don Rodrigo Chávez, así podríamos decirlo, pues eso no le gustó a mucha gente, no le gustó a muchos escenarios. Nosotros tenemos informaciones de todo tipo, ustedes ni se pueden imaginar, pero de todo tipo de sabotaje, de todo tipo de contienda, donde la intención era vamos a tirarlo para abajo hasta más no poder. Y esa fue la intención, y con una excusa de un tema de paridad horizontal. Entonces es interesante porque cuando sacas los datos y te das cuenta sobre los otros partidos políticos, te das cuenta que ninguno llevaba paridad en igual de condiciones. Entonces, si no existe el famoso término ceteris paribus, no puedes medirme con la misma regla, o deberías de medirme con la misma regla, y no fue así. Entonces nos sacaron a nosotros. Bueno, por ahí sabemos que el partido aquí Costa Rica Manda tuvo adicional a todo esto otra situación, pero dejaron afuera más de 1,100 mujeres en el partido de nosotros. El partido, específicamente el Cantón Central de San José, no tuvimos un solo error en nuestra papeleta, desde el alcalde hasta el último síndico, no tuvimos a ninguna sola persona. Y definitivamente eso nos hizo un golpe fuerte. Raúl, cuéntame el trastorno, ¿verdad? Porque tanta gente involucrada en el partido, inversión económica,
moral, espiritual, emocional, sentimental, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pudieron manejar esto? Es que fue muy difícil la situación. Vos ahora, curiosamente, arrancando, mencionaste dos cosas, y es que los partidos políticos tienen dos perspectivas, ¿verdad? Uno, el tema de quién trae la plata, qué plata tenemos, pero yo creo que hay dos escenarios, y ahí es donde se marca la gran diferencia, y es quién trabaja y quién pone la plata. En este partido no venimos con plata, digamos, exactamente. Es un partido completamente sano, 100%, bueno, arrancamos ahorita, de hecho las cuentas bancarias las arrancamos ahorita el 1 de noviembre, y no tenemos un padrino, diríamos nosotros, ¿verdad? No hay esa intención, porque cuando empezamos a mezclar, vos lo dijiste también ahora, soy una persona creyente de Dios, y creo que cuando somos creyentes también tenemos que ser temerosos de Dios, y tenemos que saber qué estamos haciendo, cómo lo hacemos y cómo no lo hacemos. Así que también hay que aprender a ver esos escenarios, hay que entender también los tiempos de Dios, y hay que dejarlo en manos de Él. Yo le decía, bueno, Dios, si esto es lo que vos tenés para mí, perfecto. Hubo una apertura, hubo un desarrollo lindísimo. Lo mismo se le transmitió a todo el equipo de trabajo, a más de 2,000 personas, y todos con la convicción de ser creyentes. Aquí saltaron más de uno salió corriendo, ¿verdad? Cuando empezaron a ver esto, pero también así es como trabaja Dios, ¿verdad? Empieza a quitarte gente que definitivamente no te va a llegar a sumar para, no solo para ahora, sino para un 2026, para un 2028, y así sucesivamente, porque si te das cuenta es cada 2 años un proyecto, un programa de trabajo a nivel político, a nivel territorial, a nivel de análisis de todo lo que está sucediendo, y así tan valiosos son los alcaldes y el equipo de regidores que entran en sus municipios, como los diputados y los presidentes. Entonces, ahora simplemente agarramos más fuerza y invitamos a las personas que tengan esa convicción de, bueno, viene el 2026, vamos con proyectos fuertes en la Asamblea Legislativa, vamos con proyectos, ya estamos trabajando con el candidato presidencial para el 2026, y estamos a 1 año y medio, básicamente. Si eliminamos meses que no suman, pues vamos a darnos cuenta que tenemos un año y medio para las próximas elecciones presidenciales, y esto ha servido para que aquí rescatemos a la gente que es creyente, a la gente que cree en este nuevo programa de desarrollo que tiene Pueblo Soberano, que, como ahora también lo explicaba don Claudio, bueno, todos han tenido circunstancias. Yo creo que la receta del Partido Liberación Nacional ha caído, ya no es lo mismo, ya no es la misma esencia. Ya esto no es un tema de colocar solamente a mi mejor amigo, a mi hija, al papá del que ya estuvo, y así te das cuenta que tenés a los primeros 8 ya colocados en una asamblea legislativa, y esto no es lo correcto. Lo correcto es, hay gente que trabaja muy bien. Yo reconozco que, por ejemplo, dentro de nuestro Partido Pueblo Soberano, si yo tengo que hacerme a un lado, me hago, pero si tengo que darle el puesto a una persona que de verdad llega a construir, llega a trabajar con ideas, con raciocinios muy intelectualmente hablando buenos, pues que tenga apertura. Yo quería referirme un poquito a eso que decía Raúl. Conformar un partido político en Costa Rica no es difícil, es una tarea de paciencia, de mucha dedicación, pero los requisitos no son tan complicados. Presentar unos estatutos es lo mínimo que podría aspirar un partido político, donde ponga cuál es su ideología, cuáles son sus aspiraciones y cómo va a manejar su estructura interna. Eso se presenta al Tribunal Supremo de Elecciones. Si es un partido de carácter nacional, le piden solamente 3,000 firmas. Si es un partido cantonal, son 500. No recuerdo cuánto es, 500 de cantonal, no recuerdo cuánto es el de... No hay muchos requisitos para tu gusto. Y el otro requisito, digamos, que se complica un poquito, si es el partido nacional, es que si quieres un partido de carácter nacional, tenés que hacer 84 asambleas, una por cantón. Si es un partido cantonal en San José, que es el cantón más grande, creo que son 20 las que tenés que hacer. Pero si es un partido cantonal, solo haces una asamblea, porque tu partido es de desamparados o es de Tibás, tú solo haces una asamblea con 10 personas y ya tienes el partido formado. Si es cantonal, te repito, en el caso de Limón son 6 cantones, entonces haces 6 asambleas. En el caso de San José son 20, haces 20 asambleas. Pero cuando un partido quiere ser un partido a nivel nacional, es más complicadito porque hay que hacer 84 asambleas. Un partido político tiene que estar inscrito un año antes de las elecciones. Por ejemplo, todo el partido político que quiera participar en las elecciones del 2025, del 2026, a febrero de ayer, domingo,
que fue el primer domingo de febrero, al próximo domingo de febrero, el primero del 2025, el partido tiene que estar inscrito en su totalidad. Después pueden haber, después de esa fecha, ajustes, pero toda la reglamentación tiene que tenerla. Yo creo que en el caso del Pueblo Soberano corrieron mucho. Fue un partido que nace corriendo, porque dentro del igual, y aquí Costa Rica Manda ni siquiera corrió para conformar un partido. Si tenemos que hacer una diferencia entre Pueblo Soberano, es que ellos intentaron hacer todo este proceso que yo les estoy contando. En el caso de que Costa Rica Manda, buscaron una franquicia. Y entonces consiguieron una franquicia bastante complicada, bastante enredada por temas diversos, ¿verdad? Inclusive la nómada política, le digo yo, doña Pilar Cisneros, porque pasa por todos los partidos políticos, ¿verdad? De repente estaba aquí Costa Rica Manda, después dijo que no, al principio le gustaba Pueblo Soberano. A lo interno del chavismo había una dificultad para definir cuál era su partido. O sea, estaban distanciando del Partido Progreso Social Democrático. Había un grupo de gente que empieza a trabajar a Pueblo Soberano, que lo hace con un poquito más de anticipación, pero con los tiempos muy limitados. Y a algunos no les gustó, se llamara Pilar Cisneros, se llamara Choreco, el apodo, y empiezan a trabajar con aquí Costa Rica Manda. Este corrió más todavía. Yo oyendo a Raúl, seguramente, como dice Raúl, ellos tenían todo en regla en San José, pero no era solo San José, eran los 84 cantones. Porque ese proceso, por ejemplo, si hay partidos... Uno afectó a lo otro. Lo que claro, hay partidos como la Unidad Social Cristiana que llevó más hombres que mujeres, pero cuando se dan las asambleas, también llega un delegado del Tribunal Supremo de Elecciones y les advierte que tiene que llevar la paridad. Y de repente después, cuando ya tienen los 84 cantones, mire, tenemos un problema. De los 84 tiene 42 y 42 hombres y mujeres que encabecen. Y usted tiene 50 encabezando, y yo recuerdo que en el caso de que Costa Rica Manda, señor Choreco, lo que dijo era que las mujeres no querían participar, esa fue la justificación. Eso no es una justificación técnica. Lo que hacía la unidad, en el caso de la unidad, que la unidad no llevó los 84 cantones. Ni tampoco llevó paridad. Entonces, no llevó paridad, pero ellos justificaron por qué no podían tener paridad en cada asamblea. Y entonces el tribunal, por inopia, dice, sí, no pudieron cumplir y hicieron todos los intentos por llevar mujeres, y eso fue lo que le pasó a otros partidos que no supieron justificar, como en el caso de Choreco, no sé cuál sería el caso de ustedes, pero en el caso de que Costa Rica Manda, es que las mujeres no querían participar. Justifíqueme que las mujeres no querían participar. Entonces, ese proceso que es lento requiere tiempo. Y te voy a decir una cosa, yo conozco bien el proceso del Partido Progreso Social Democrático. Luz María Alpizar empieza con otras señoras a desarrollar ese proyecto, e inclusive no fue que estaba el partido listo para el 2022. Ellas querían participar en el 2018 y por diferentes motivos no lo pudieron tener armado para aquel 2018, entonces se quedó para el 2022. Pero también es cierto que cuando viene la disposición de un grupo de mujeres, creo que hasta diputadas, que ponen un recurso ante la sala cuarta obliga a la paridad, ya no solamente horizontal, sino también vertical. Y es un trabajo complicadísimo para un partido de carácter nacional. Don Raúl, un momentito. Quiero preguntarle eso. ¿Qué encontró usted en el partido que usted dice, me tengo que quedar, voy a dar la cara por el partido, me gusta lo que estamos haciendo y sigo para adelante? Cuando encontrarse en política, y ustedes me van a entender con lo que les voy a decir, la política siempre viene amañada de muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando me llaman y me dicen, mire, es que queríamos conversar con usted. Ok. El currículum, digamos, llegó por otro sector. Y cuando se reúnen conmigo y cuando me preguntan todos los diferentes escenarios, pues al final hay humo blanco, ¿verdad? Y me llama la atención claramente las bases, las raíces, todo. Y una de las cosas que me llaman la atención es, bueno, dígame cuáles son las obligaciones mías políticas. ¿A quién tengo que poner? ¿Quién es el regidor número 1? ¿Quién es el vicealcalde? No, señor. 100% suyo. ¿Cómo? 100% suyo. Usted lo arma completo. Cuando encontrás esas oportunidades, es cuando te das cuenta que no hay ninguna presión política, que no hay alguien que está pagando miles de no sé cuántos miles para poder generar una apertura, una campaña. Y cuando eso se empieza a dar, vos encontrás que te sentís a gusto, te sentís cómodo.
Y ahí es donde uno empieza a ver esa posibilidad. La lucha que tuvimos ahora, y con esto quiero dejarles una pregunta, ¿es realmente el Tribunal Supremo de Elecciones una institución completamente transparente y neutra Al 100%. a la hora de ejecutar? Porque, al 100%. Ok, entonces te hago una pregunta. ¿Por qué no fuimos medidos? ¿Y por qué no se le pidió ni a Liberación Nacional, ni al Partido Unidad Social Cristiana los mismos requerimientos y requisitos? No se los pidieron. Y sabes, y con esto termino. Y con eso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa. Que no va para ningún lado. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la entrevista de lujo de don Claudio Alpizar, uno de los politólogos más famosos de Costa Rica, y don Raúl Zamora, candidato y representante del Partido Pueblo Soberano. Y vamos a ver qué sigue en esta tertulia. Regresamos con más de política actual y el life coach José Antonio Tavora. ¿Cuántos años tiene la embajada de Israel en Costa Rica? La embajada de Israel en Costa Rica está ubicada aquí desde los 70s, pero las relaciones entre Israel y Costa Rica siguen en los 50s, y Costa Rica es uno de los primeros países que apoyó a Israel en sus primeros pasos desde el año del nacimiento del país, en 1948. ¿Cómo se ha celebrado esta independencia de Israel aquí en Costa Rica? Aquí en Costa Rica hacemos algunas cosas o varias cosas diferentes aquí para celebrar el 75 años de independencia, y no solo independencia, 75 años de amistad entre Israel y Costa Rica. Hicimos una fiesta nacional junto con la comunidad judía, con la participación del canciller de la República y algunos miembros de la Asamblea que son parte del grupo de amistad parlamentario entre Israel y Costa Rica. Y después hicimos varias cosas diferentes afuera del parte protocolar. Hicimos una cleteada aquí en San José con más de 75 ciclistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del mundo del espectáculo? Habla José Antonio Tavora para promocionar mi columna de espectáculos en el periódico La Voz de Goicoechea, donde voy a hablar sobre comida gourmet, arte, moda, teatro, danza, cine, entretenimiento y todo lo relacionado al mundo del espectáculo. No te lo puedes perder todos los viernes, mi columna de espectáculo en el periódico La Voz de Goicoechea. Habló para ustedes José Antonio Tavora. Estamos en el tercer bloque de mi programa Política Actual y Espectáculos con el life coach José Antonio Tavora, y tengo a mis dos invitados hoy, don Claudio Alpizar, famosísimo político, muy arraigado en sus conocimientos y con mucha destreza y habilidad, contándonos de su experiencia, y a don Raúl Zamora, candidato a la alcaldía por San José, que por algún motivo, alguna razón, según el Tribunal Supremo de Elecciones, no pudo postularse como alcalde de San José. Don Raúl, hay una controversia ahorita porque es una molestia, ¿verdad? Yo me pongo sus zapatos. Probablemente yo, si me hubiera pasado lo mismo que usted, me hubiera defendido, ¿verdad? En su debido momento. Sin embargo, vemos en este momento que ante los ojos de un politólogo, ante los ojos suyos, ¿verdad? Costa Rica en este momento necesitan cambios radicales, ¿verdad? Sí, No claro. queremos más de lo mismo, ni la misma historia con los políticos, ni la misma historia con las alcaldías. Necesitamos alcaldías completamente modernas y renovadas, ¿verdad? Pero sí es importante su opinión en cuanto a lo que usted vive en este momento, porque el partido sigue abierto, usted sigue trabajando para el partido, sin embargo, no se pudo presentar como futuro alcalde por San José. En vista de esto, don
Raúl, ¿cuál sería su perspectiva en este momento? ¿Cuál es su visión, su misión, sus objetivos, sus valores organizacionales en este momento, habiendo pasado todo ese tipo de situaciones? ¿Cuál sería la perspectiva y su visión a seguir? Bueno, tuvimos, desde que nos dieron las noticias, yo creo que uno de los puntos más importantes es demostrarle a la estructura completa que nosotros seguíamos luchando. E hicimos y sacamos recursos de donde no había para poder ver, aunque sea entre todos poniendo un poco, para poder pagar abogados, para poder pagar todo lo que fuera posible. Porque hay una línea, yo les decía a ellos, yo todavía creía que podía llegar. Además, el día viernes 2, yo decía... 2 de febrero. 2 de febrero yo decía, yo Tal creo que vez pueden dar una respuesta. Claro. Tanto la Corte Interamericana, tanto la Sala Cuarta, el Tribunal Contencioso Administrativo, tantos recursos, inclusive el mismo tribunal, porque hubo 2 magistrados de los cuales dijeron que todo lo hicimos de manera correcta. De hecho, tan es así que nos dejaron participar, pero los puestos que dieron fueron puestos como quien dice, vamos a meterlos para que no digan nada. Y ahí nos dieron unas cuantas regidurías. No hubo una claridad, porque si vos me decís a mí, bueno, por ejemplo, si nosotros teníamos 8 mujeres en papeletas completas de alcaldía y tenemos, no sé, 15 de hombres, 20 de hombres, pues digan, bueno, vamos a aceptar las 8 mujeres de ustedes y ocupamos a lo mucho 9, 8 estructuras de ustedes completas. Busquen las que ustedes consideren y las metemos para que participen. Don Raúl, ¿usted siente que hubo traición? ¿Lo traicionaron? ¿Hubo engaño para usted? Para mí sí, y lo que más me sorprende es que no hay una claridad de cómo se desarrolla el plan. No hay un... Yo me acuerdo que ese día hubo una huelga, estaban ustedes afuera del Tribunal Supremo de Elecciones, yo me estaba escribiendo con usted. Todo ese trabajo y ese esfuerzo, ¿usted siente que valió la pena o que lo que hizo fue meter como un resentimiento contra el Tribunal Supremo de Elecciones? Bueno, nosotros ya sabíamos desde antes que había una orden puesta ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Usted ya no confía más? No, claro. Yo no comparto eso. Pero te voy a contar, a nosotros nos llegó un mensaje, yo les voy a contar esto. ¿Cómo es posible que nosotros, como estructura, con la presidenta doña Mayuli Ortega, una semana antes, un representante de la Municipalidad de San José me llame a mí y me diga, ¿quiere que le diga algo? Ustedes no van a salir. ¿Usted cree que les arrocharon el piso? Totalmente. Como digamos en Costa Rica. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo se puede interpretar que una semana antes ya la persona sabía y tenía... ¿Usted cree que fue por el vínculo que tenían con el presidente de la República? No, con el presidente, porque la gente pensaba que Liberación Nacional. La gente pensaba que ustedes venían de ahí, ¿no? José, yo quiero participar. Claro, la presión de que éramos nosotros oficialistas tuvo un peso. Hubo un análisis interno donde nosotros salíamos entre los 5 primeros lugares y el segundo punto era que del mismo Liberación Nacional se sabía que había presión para que nosotros... Don Claudio, aquí está el analista. Recuerden que yo hace 15 meses renuncié al Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Fui precandidato del Partido Liberación Nacional y aquí estoy como un analista. Yo no estoy defendiendo los intereses de ningún partido. Muy bien. Pero sí defiendo los intereses del país y creo que el Tribunal Supremo de Elecciones es una institución la más reconocida del continente. Serios, formales. Es un Tribunal Supremo de Elecciones que desde su formación en 1949, que nuestra guerra del 48 fue por la limpieza del sufragio, ha dado muestras de transparencia. Que a veces los partidos políticos no tienen en su dirección gente que lo sepa dirigir para llegar y cumplir con la tramitología es otro tema. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones va advirtiendo con prontitud. Don Claudio, ¿y qué piensa usted de esa tramitología? Ahorita ya se la expliqué, es muy sencilla, pero lleva mucha disciplina y requiere mucho tiempo. Pero vamos a ver. A mí me ha molestado mucho cuando se cuestiona el Tribunal Supremo de Elecciones, y le voy a decir 2 nombres que cuestionaron en campaña electoral, doña Pilar Cisneros y don Rodrigo Chávez, presidente. Ambos cuestionaban al Tribunal Supremo de Elecciones, que les decían que iba a haber fraude cuando eran candidatos, uno a la presidencia y el otro en primer lugar por San José como diputada. Y cuestionaban y ensuciaban el proceso electoral cuestionando al Tribunal Supremo de Elecciones. El Partido Progreso Social Democrático, que era un partido que no tenía la capacidad de cubrir las 6,000 y resto de mesas, la cantidad
de centros de votación en el país, ¿quién le cuidó el voto a ese partido? Fue el Tribunal Supremo de Elecciones con sus delegados. ¿Y quién salió en primera ronda como diputada? La que dudaba el Tribunal Supremo de Elecciones, doña Pilar Cisneros. Y en primera y en segunda ronda, quejándose del Tribunal Supremo de Elecciones, no fue presidente don Rodrigo Chávez. Entonces no se vale, cuando no hay capacidad organizativa, cuando no se controlan los temas, cuando hay tal vez aspiraciones más grandes de la cuenta de querer ser un partido nacional, corriendo en pocos meses, no en pocas semanas. No era el momento. No, es que tal vez, yo no sé, yo no estoy a interno del pueblo soberano, pero sí sé que hubo grandes diferencias a lo interno. Yo recuerdo a los diputados del Partido Proceso Social Democrático sentados dándole la adhesión al partido Pueblo Soberano, y a los días estaban pasando todos aquí Costa Rica manda. Había una lucha interna y un pleito con el Partido Progreso Social Democrático que los llevó, para mí, a cometer errores. La gente del tribunal, que la votación fue 3-2, bueno, en la sala constitucional a veces es 4-3, en todas las salas, o sea, no tiene que ser, y se vota por mayoría. En la Asamblea Legislativa a veces se aprueban las leyes con 29 y los otros quedaron aglutinados con 28, o sea, se toman esas decisiones por mayoría. Y yo creo que lo que no se vale es el tribunal, y lo que fueron a hacer a la Corte, no a la Corte, a la Comisión, porque son dos cosas diferentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está aquí, ahí por los dioses, no es lo mismo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington. Allá, no sé si fue Pueblo Soberano o aquí Costa Rica manda, que pusieron un recurso, apenas empezando. Yo no sé, con todo respeto, Raúl, cómo vos esperabas 2 días antes que se parara el proceso electoral, cuando la comisión lo único que le pidió a la Cancillería fue que le diera información para saber qué era lo que estaban denunciando el proceso electoral en un Tribunal Supremo de Elecciones que, perdón, no es el Tribunal Supremo de Elecciones impuesto por Bukele en El Salvador, no es el Tribunal Supremo de Venezuela, no es el Tribunal Supremo de Nicaragua. Entonces no se vale jugar con las reglas de la democracia, porque se le hace no se vale dudar de las reglas de la democracia y del Tribunal Supremo de Elecciones por intereses particulares de un partido. Por ejemplo, yo oía, es que Liberación Nacional, el tribunal está con Liberación, y no perdió Liberación, no quedó con 29 alcaldes. Eso demuestra que eso no es cierto. Y repito, yo no estoy defendiendo al tribunal, a Liberación Nacional, porque no me interesa, estoy defendiendo al Tribunal Supremo de Elecciones, que ha permitido que este país tenga muchos procesos electorales desde 1953, que cada 4 años se vayan y haya nuevo proceso electoral, y no se vale estar desprestigiando el Tribunal Supremo de Elecciones, que es el que le cuida el voto a todos esos partiditos pequeñitos. Todos los partidos pequeñitos que no tienen capacidad de tener ni miembros de mesa ni fiscales, al final de cuentas son los personeros del Tribunal Supremo de Elecciones. Hasta pusieron en duda un voto electrónico que es sencillísimo. 100% de acuerdo con vos de que nosotros corrimos y que tal vez los tiempos estuvieron sumamente ajustados si no fueron los correctos. Pero yo hago una pregunta. Aquí tengo PUSC, 41 hombres, 31 mujeres, una diferencia de 10. Liberal Progresista, 29 hombres, 17 mujeres. Pero por inopia defendiendo, fue lo que Progreso Social, 23 partidos, 23 con hombres, 12 con mujeres. ¿Y por qué no fueron medidos y por qué no fueron? Porque aquí Costa Rica manda, para justificar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica manda, que no tenían paridad de género, lo que dijo fue, el tal Choreco lo que dijo fue, las mujeres no quieren meterse. Yo no sé cuál fue el error que cometieron ustedes. Pero el Tribunal Supremo de Elecciones tuvo que haber encontrado algún error que no justificaron ustedes en la paridad del género, porque sí, esos partidos no llegaron con la paridad como tenían que llegar. Ajá. Estoy de acuerdo, pero durante el proceso le demostraron al Tribunal Supremo de Elecciones que quisieron poner mujeres en X cantón y que fue imposible que las mujeres quisieran participar. Te voy a contar, ve qué interesante lo que nosotros vivimos. Has de creer que un representante interno del Tribunal Supremo de Elecciones le manda un mensaje a alguien de la Unidad Social Cristiana para decirle corran y presenten una carta diciendo que no lograron llenar los espacios para que no salgan ustedes ni siquiera en los medios. Yo le voy a decir algo, Claudio. Si hay alguien, claro, tiene que llevar ese mensaje, denunciarlo. Todo está denunciado. Y quiere que le diga algo. Si hay algo que puedo decirle es que hemos estado inmersos en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y le voy a decir algo. No, yo, Raúl Zamora, creía en el tribunal. Creía que era como la última institución del país que era completamente neutra. Y a hoy dudo de eso, porque yo lo viví en carne propia. Usted sabe y usted es un analista. Usted tiene información cualitativa y cuantitativa. Y la información que uno tiene por experiencia propia no se la quita a nadie. Y algunas veces usted no puede agarrar y demostrarla con un libro, o con un folleto, o con una encuesta. Pero lo que uno vive,
es algo, y con eso respondo tu pregunta. ¿Cómo logras? Pero bueno, lo logramos demostrar a la gente, elegimos, nosotros luchamos e hicimos todo lo posible. Nuestra misión, nuestra visión, bueno, lo que están haciendo es alimentar a alguien con mucho más esfuerzo, con mucho más... bien las cosas pensando en el 26. Y vamos a hacerlo todo a partir de mañana. ¿Por qué? Porque ya no queremos que exista ni siquiera la mínima coma para que nos quieran sacar, nos puedan sacar. Bien, un saludo muy especial a todo el Partido Pueblo Soberano, que me imagino que están escuchando esta entrevista. Voy a hacer el siguiente y último corte, y cuando regresemos esta entrevista, esta controversia, para ver cuál sería la solución, la claridad y tener pensamientos lúcidos para el 2026. Regresamos con más de Política Actual y el live coach José Antonio Tabora. ¿Qué podríamos mejorar en el periodismo costarricense? La prensa es sin duda la garante de todas las libertades. Decía Mirabeau, que el personaje famoso de la Revolución Francesa en 1789, que además es guillotinado también. La prensa, repito, es la garante del resto de libertades. Por eso admiro al presidente, que ha dicho claramente: defiendo hasta el derecho de mentir. Como garante de las demás libertades, muy respetuosamente pienso, no solo la prensa en Costa Rica, en el mundo, porque en todo el mundo hay prensa de todo tipo, pero pienso que específicamente en este pedacito de tierra, la prensa sería un canal maravilloso para mejorar la calidad de vida del pueblo, para mejorar la cohesión social, valga la redundancia, de la sociedad, como individuos de un mismo grupo, de una misma patria, de un mismo territorio, y no dinamitar puentes, y sobre todo distorsionar información. Eso no se vale, eso no es justo, no se vale mentirle al pueblo. Estamos en el último bloque de mi programa Política Actual y Espectáculos con el life coach José Antonio Tabora. Bueno, quiero hacer una aclaración, ¿verdad? De repente uno se siente como incómodo, como ofendido, dolido, ¿verdad? Por todas las situaciones que uno va viviendo. Pero hay algo muy importante, es la democracia en Costa Rica, ¿verdad? Eso que nos caracteriza de poder ir a las votaciones, de poder escoger a nuestros alcaldes, de estar hablando de aquí, poder hablar con libertad de expresión, y quiero eso, ¿verdad? De tener diferencias, proyectar claro, en este momento que estamos haciendo un programa para sacar lo mejor de don Claudio Alpizar y de don Raúl Zamora. Don Raúl, este es el último bloque, ¿verdad? Todavía me gustaría a mí que esa oportunidad que no le dieron de prensa, yo podérsela dar en televisión y también en prensa escrita, ¿verdad? Porque si es importante, yo siempre pensé lo siguiente: cuando uno ve un partido político que se desarrolla y que de repente tiene una visión muy grande, ¿verdad? Yo como medio de comunicación siempre he aconsejado que debe de haber un director de prensa, ¿verdad? Porque entre directores de prensa nos comunicamos, nos hablamos, y entonces se abren puertas de comunicación que de repente uno solito no puede o no se las abren, ¿verdad? De repente, por ejemplo, la comunicación en redes sociales, que es muy válida, se ve, pero podría ser muy manipulada. Entonces yo siempre he pensado que esa parte de respaldo de comunicación entre colegas, entre gente que está en el medio, se abren las puertas. Don Raúl, todo lo que dices es muy válido, ¿verdad? Porque usted está todavía cerrando una situación que todavía les trae una incomodidad, digámoslo así, ¿verdad? A todos los miembros de su partido. ¿Cuál sería en este momento su próxima meta con el partido? José Antonio, bueno, primero, no hay nada más lindo que estar politiqueando, que estar haciendo política. Esto es hacer política. La política es encontrar oportunidades e encontrar diferencias, y encontrar, siempre y cuando tengamos la humildad en todo momento de reconocer
cuando alguien estaba conversando con uno y tiene o mayores conocimientos o diferencias, pero siempre vamos a encontrar. Y eso es una de las cosas más lindas. Desde el día uno que te comentaba, yo no soy político. No diga eso, jamás. No diga eso. No vivía de esto, soy 100% metido en el mundo empresarial del sector privado, pero he encontrado una serie de circunstancias que me han querido estar aquí presente. En el 2021 fui de relleno por el partido de don Carlos Valenciano, invitado a Limón, y estuve como candidato a la diputación. Era Movimiento Libertario. El Movimiento Libertario. Sí, yo entrevisté a don Carlos en este programa, en esta radio. Y me dejaron de sonto, pero aún así se hizo un trabajo lindísimo. Y yo creo mucho en ese trabajo, en la responsabilidad de un diputado. Y no te miento, me gustaría ofrecer mis servicios dentro del partido para que se analice la posibilidad de una futura candidatura a diputación. Muy bien. Pero bueno, también soy creyente de que Dios tiene el control donde Él quiera ponerme, así que si el día de mañana me quiere poner en esas circunstancias o no es este el tiempo, pues tampoco tengo ninguna presión. Muy bien, don Claudio. Voy a eso mismo, déjeme ir a eso mismo. Acuérdese de esto. Todavía le queda una exclusiva conmigo en televisión. Sí, pero me gustó mucho lo que dijo Raúl ahora. Solo lo voy a corregir, porque usted tiene aquí sentado a un defensor de la política como disciplina. Y en mis programas, en el de Noche Sin Tregua, el eslogan es la política con P mayúscula. Y en el de radio, en Café y Palabras, es porque la política sí importa. Solo le voy a corregir dos cosas, porque seguramente usted tiene pasta, tiene ganas, si es creyente, como somos los tres, si usted es creyente, usted quiere entrar a la política a servir, no a servirse. Claro. Porque la política, la buena política es un apostolado. Entonces cuando usted dice, yo no soy político, ¿qué es ser político? Es que ser político es un apostolado. No corrija eso, no diga más eso, porque una cosa, otro concepto que usó mal, dice, a mí me encanta esto cuando hacemos politiquería. No, eso es lo malo, hacer politiquería. Lo bueno es hacer política, porque la politiquería es la barata. Es la barata, es la de regalar, es la de dar, y no es la de comprometerse para darle al ciudadano. Entonces nada más le corrijo esas dos cosas. Igual que cuando la gente dice, se politizó el tema, que tiene que politizarse, en democracia discutimos, lo que no se puede es politiquear el tema. Pero politizar sí, tenemos que politizar todos los temas a discusión para ponernos de acuerdo. Esa es la riqueza de la política. Yo soy un defensor de la disciplina porque, concluyo con esto, la política es la madre de la democracia. Solo se da la política en una sociedad. Muchísimas gracias a todos mis radioescuchas, los seguidores. Los invito a ver mi artículo en el periódico La Voz de Goicoechea, también mi programa en redes sociales y en televisión Canal 31, y la exclusiva que voy a hacer con don Miguel Ángel Rodríguez, ex candidato a la presidencia de la República. Expresidente, de la República, y también don Claudio Alpizar, que voy a tener una exclusiva con él en televisión para que usted escuche todas estas diferencias y también todos esos argumentos positivos que tiene don Claudio Alpizar sobre la política en Costa Rica. Don Claudio, muchísimas gracias. Es un honor. A vos, un gusto haber conocido a Raúl. Me gusta mucho sus propuestas. Raúl, muchísimas gracias. Sí me gustaría escribir un artículo sobre usted, ¿verdad? Y acompañado de los argumentos de su partido. Y también me gustaría invitarlo a la televisión, porque esto es necesario que la gente lo escuche, ¿verdad? Perfecto. Desde 930M Radio Costa Rica habló para ustedes Life Coach José Antonio Tabora. Hola amigos de 930 AM Radio Costa Rica, les habla el Life Coach José Antonio Tabora con mi nuevo programa de radio Política Actual y Espectáculo. Entrevista a artistas de la farándula, cine, teatro, moda, políticos, jueces, abogados, fiscales, alcaldes, presidencia de la República. No te lo puedes perder todos los lunes a las 7 de la noche. Política Actual y Espectáculos con el Life Coach José Antonio Tabora.